Saludos, muy buenas tardes. Oviedo vivía esta mañana un crimen que ha conmocionado a la ciudad. En pleno centro de la capital, cerca de la calle Muñoz de Grain, un joven menor de edad que permanece detenido ha matado a su tía y ha dejado herida de gravedad a su abuela con el mismo cuchillo. Después, él mismo ha llamado a la policía, que le encontró en la escalera ensangrentado y con el arma en la mano. Todo esto en un martes en el que desaparece el peaje del Huerna, o mejor dicho, el peaje no, las cabinas del peaje en su vertiente asturiana, porque en contra de las promesas de Zapatero, los conductores que utilicen esta autopista de peaje tendrán que seguir pagando lo mismo, pero eso sí, en una sola vez. Vamos a comenzar enseguida este informativo con los titulares de este martes. Un joven de 17 años ha acabado esta mañana con la vida de una tía y ha dejado grave a su abuela a cuchilladas. Tras la agresión, el joven ha llamado a la policía y ha confesado los hechos. De momento, se desconocen las causas que han llevado a este joven a cometer estos hechos. La cárcel de Villabona inaugura un nuevo centro de formación para los internos para colaborar en la reinserción laboral de los mismos. Esta prisión está saturada y más de 2.000 asturianos se encuentran a la espera de cumplir penas de trabajo no privativas de libertad por delitos contra la seguridad del tráfico. Desde la madrugada del martes, el peaje de Campomanes ha levantado para siempre sus barreras. Definitivamente se ha dado luz verde a la supresión de este peaje, pasándose a cobrar los 10 euros íntegros en el control de la Magdalena, en León. Varios partidos políticos, entre ellos Bloque por Asturias, aprovechan para recordar a Zapatero la promesa de eliminar este peaje. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias aprecia indicios de delito por un presunto delito de coacciones y otro de falsedad documental en la actuación del coordinador general de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, el diputado Francisco García Valledor y la consejera Noemí Martín en el conflicto de la sede del PCA. Izquierda Unida ha dicho que recurrirá el auto. El Sporting tuvo hoy jornada de descanso con la mente puesta en su próximo compromiso liguero ante el Real Madrid. El calendario no da tregua a los rojiblancos, que se miden de manera consecutiva a los dos grandes del fútbol español. Como decíamos, Oviedo está conmocionada, el barrio de Muñoz de Grain mucho más, por el brutal crimen vivido hoy en pleno centro de la ciudad. Un joven de 17 años ha acabado esta mañana con la vida de su tía y ha dejado grave a su abuela a base de cuchilladas. Tras la agresión, el joven llamó a la policía y confesó los hechos. De momento, se desconocen las causas que han llevado a este menor de edad de 17 años a cometer estos delitos. Un joven de 17 años ha sido detenido tras apuñalar a su tía y a su abuela en Oviedo. El suceso ocurrirá en el sexto piso del número 5 de la calle Félix Aramburu. Como consecuencia de la agresión, la tía del joven fallecía. La policía recibió una llamada a las 12 del mediodía de un joven que confesaba haber matado a sus abuelos. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de la policía y una vez en el inmueble encontraron en el rellano de uno de los pisos a una mujer tendida en el suelo con varias heridas de arma blanca. Los agentes, tras solicitar asistencia médica, continuaron subiendo por las escaleras hasta el piso indicado y allí encontraron en otro rellano a un joven ensangrentado y con un cuchillo en la mano, que manifestó haber sido quien había realizado la llamada. Tras entrar en el piso se encontraron en un sillón a otra mujer que resultó ser la abuela del joven de 84 años, con varias heridas. La mujer fue trasladada al Hospital Central de Asturias con lesiones en los brazos y en las manos, aunque su vida no corre peligro. La otra mujer era la tía del menor, de 49 años de edad, que no pudo ser reanimada por los servicios médicos. El joven, que no vivía en dicho domicilio y precisó asistencia médica en la comisaría, fue detenido como presunto autor de 2 delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa. La policía investiga todavía las causas que pudieron desencadenar la agresión, que hasta el momento se desconocen, según informó la policía en una nota de prensa. El suceso conmocionó a los vecinos del número 5 de la calle Aramburu, quienes no conocían al joven. Una vecina del cuarto piso aseguró que aproximadamente a las 12:30 alguien llamó a su vivienda y cuando abrió la puerta se encontró a un chico totalmente ensangrentado que repetía insistentemente que había llamado a la policía. Y mientras, la cárcel de Villabona, que según denuncian los sindicatos y reconoce la propia administración, es una de las más saturadas de España, inauguró esta mañana un nuevo centro de formación para los internos, una iniciativa que pretende colaborar en la reinserción laboral de los mismos. El delegado del Gobierno, Antonio Trevín, que participó en el acto de inauguración, hizo hincapié en la capacidad transformadora que tiene la educación
para dotar de posibilidades de futuro a los reclusos una vez que cumplan su condena y abandonen la prisión asturiana. UGT, a través de su fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales y mediante un convenio suscrito con el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario, ha puesto a disposición de la cárcel de Villabona unas aulas taller de unos 600 metros cuadrados en las que se han invertido aproximadamente unos 230.000 euros. Al acto de inauguración de este nuevo equipamiento asistieron distintas autoridades, entre las que se encontraba el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, que hizo hincapié en la capacidad transformadora que tiene la educación para conseguir el objetivo de la reinserción. Preparar para que la gente tenga alternativas al delito cuando salga de aquí. Es decir, que tenga una posibilidad de integrarse desde el punto de vista laboral, porque esa integración es la que nos permite efectivamente que la reincidencia sea cada vez menor y sobre todo le da una alternativa de vida diferente a mucha de la gente que aquí estuvo. El objetivo aquí no es el fundamental que la gente esté interna, sino que la gente se reinserte. Y este es un principio constitucional y un mandato constitucional que nunca podemos olvidar. Por su parte, el director general de Gestión de Recursos de Instituciones Penitenciarias, Antonio Puig, señaló que esta experiencia tendrá en principio una duración de 5 años y que la intención es trasladarla a otros centros penitenciarios del país. Es una experiencia que vamos a observar con especial interés, puesto que vamos a ver si es posible trasplantarla o trasvasarla a otros centros penitenciarios repartidos en el conjunto de la geografía nacional. La institución penitenciaria, como he dicho anteriormente, no es un mundo aparte, sino que es una pieza más de la sociedad, una pieza necesaria, pero una pieza de futuro. Aquí no trabajamos con personas que se han quedado sin futuro, sino que trabajamos por el futuro de las personas. Y Asturias, al igual que otras comunidades, se encuentra con el problema de dar cumplimiento a las penas de trabajos a favor de la comunidad que les han sido impuestas a quienes han cometido algún tipo de delito de seguridad vial tras la reforma del Código Penal. En este mismo acto, celebrado allí en Villabona, hemos conocido que más de 2.000 asturianos están ahora mismo a la espera de poder cumplir esas penas no privativas de libertad y por ello el establecimiento penitenciario de Villabona está llevando a cabo un plan de choque para su cumplimiento. El director de esta institución penitenciaria apuntó que esta labor debe implicar a toda la sociedad. Pero sí es importante que la sociedad asturiana conozca que ese plan de choque se ha elaborado por la propia institución penitenciaria con una doble finalidad. Primero, para efectivamente ofertar a las personas que están condenadas a esta pena la posibilidad de cumplirla, pero también para que la sociedad asturiana abra fuego, abra las puertas, porque como bien decía el director general antes, la prisión de Villabona no puede dar salida en este momento creo que son 2.000 y pico condenas. Últimamente se ha llegado a una especie de acuerdo pues, con el Arzobispado de Oviedo para que a través de toda su infraestructura sea posible dar salida al cumplimiento de estas penas. Pero yo estoy pensando en este momento en medio ambiente, estoy pensando en las consejerías de bienestar social y en cantidad de necesidades que se podrían cubrir o mejorar con que estas personas pudieran acompañar a otras que lo necesiten. La magistrada del Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón ha absuelto por falta de pruebas al gijonés acusado de maltratar a su mujer durante los 39 años que duró el matrimonio. DRR, de 66 años de edad, había solicitado durante el juicio su libre absolución al alegar que su esposa, de la que está en trámites de separación, padece una enfermedad mental muy grave con una evolución de 40 años y que está certificada por psiquiatras. La defensa también había resaltado durante la vista oral la falta de pruebas de informes médicos y de testigos presenciales de las agresiones, además de que no hubo denuncia previa por malos tratos. El Ministerio Público sostenía que durante los 39 años que estuvieron casados, acusado y víctima, el imputado vejó, insultó, amedrentó y agredió a su mujer. Como consecuencia de estas agresiones, siempre según la Fiscalía, la mujer sufrió moratones en el ojo, en la cara, en el pecho y en otras partes, además de padecer rasgos psicológicos que coinciden con los de una víctima de la violencia de género.
Desde esta misma madrugada el peaje de Campomanes ha levantado para siempre sus barreras. Definitivamente se ha dado luz verde a la supresión de este peaje, pasándose a cobrar los 10,6 euros íntegros en el control de la Magdalena en León para los que van hacia Madrid. Varios partidos políticos, entre ellos Bloque por Asturias, han aprovechado para recordar a Zapatero su promesa de eliminar este peaje. El peaje de Campomanes pasa a la historia. Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista de pago Astur-Leonesa, ha levantado para siempre las barreras del control de Campomanes y concentrar así el cobro en el área de la Magdalena. Con estos cambios en la autopista del Huerna desaparece el único peaje de carreteras que existía en el Principado de Asturias. A partir de ahora, todos los conductores que entren y salgan de la región por la principal carretera que conecta con la meseta pagarán en suelo leonés los 10,60 céntimos de euros correspondientes. Desde el último fin de semana eso ya se avisó de que era el martes de madrugada. Pues yo creo que no ha pillado de sorpresa. Lo que sí que es cierto que incluso a los que somos propios de la autopista nos causa una sensación extraña al pasar con las barreras levantadas. Supongo que al usuario le pasará también lo mismo. Para justificar esta reordenación de peajes en el Huerna, Aucalsa expone que esta iniciativa colaborará a mejorar la fluidez circulatoria en la autopista y eliminará así para siempre los atascos que se suelen producir en las cabinas de Campomanes en las jornadas con mayores niveles de tráfico. De momento en la Magdalena hay 10 cabinas, pero se espera aumentar a 12 o 14 en unos años. Mejorar la comodidad del usuario en, digamos, 3 aspectos. Evitar las retenciones que se producen muchas veces en Campomanes en días de intensidad elevada, tratar de evitar el peligro que supone estar en el área situada de Campomanes en una bajada de fuerte pendiente, y luego también se trata con eso de que el 95% de los usuarios aproximadamente, que es el que hace un recorrido, digamos, Campomanes-León o Campomanes-La Magdalena, que realice una sola parada en vez de en 2. El desmontaje de las cabinas de Campomanes se hará en los próximos días y de forma paulatina, y los trabajos serán parejas a la mejora integral del área de pago de la Magdalena. Se espera que en otoño estén finalizados todos los trabajos, dado que durante el periodo estival, según ha expresado el director general, no pueden entorpecer el tráfico debido a la gran influencia de vehículos. Y hablando de tráfico, los vecinos de Grado van a vivir en sus propias calles una especie de gran hermano. Y es que desde el ayuntamiento han anunciado que van a instalar 3 cámaras para que graben a peatones y conductores y así poder multar las infracciones. Si bien entre los vecinos la idea no ha tenido muy buena acogida, el gobierno local defiende la medida para mejorar la seguridad vial y ser un refuerzo para la policía. Con estos argumentos, el consistorio de Grao colocará 2 cámaras fijas situadas en el eje de la carretera nacional 634 en las futuras turboglorietas del ayuntamiento y de las 2 vías. Una tercera cámara se instalará en un coche patrulla de la policía local y su localización será variable. Las cámaras grabarán a peatones y a conductores y permitirán identificar y sancionar las infracciones, además de servir de prueba judicial. De momento estos dispositivos son solo un proyecto pendiente de financiación, pero el gobierno local está convencido de su eficacia. Además insisten en que cumplen las normas de privacidad y que estas cámaras serán un excelente arma para evitar carreras ilegales de coches, que en ocasiones tienen lugar por el centro de la Villa Moscona. No solo eso, también servirán para sancionar a los peatones que en muchas ocasiones no respetan las señales de tráfico o cruzan por lugares indebidos. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha apreciado indicios de delito por coacciones, por presuntas coacciones y por presunta falsedad documental en la actuación del coordinador general de Izquierda Unida y diputado regional, Jesús Iglesias, del diputado de este mismo partido, Francisco García Vallador, y de la consejera Noemí Martín, en el conflicto de la sede del Partido Comunista de Asturias de la Plaza de América, en Oviedo. Izquierda Unida ha dicho ya que recurrirá el auto. El magistrado José Ignacio Pérez, en el auto judicial, insta a continuar las diligencias por si los hechos fueran constitutivos de un presunto delito de coacciones y otro de falsedad documental. El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares dispondrán ahora de un plazo de 10 días para solicitar la apertura del caso oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. Por su parte, el Grupo de Izquierda Unidas de Asturias ha decidido recurrir el auto, mientras que el Partido Comunista Asturiano lo considera lógico. Así, Francisco
de Asís señaló que cree que el auto dictado por el juez es algo natural e insistió en que tienen plena confianza en la justicia. La denuncia fue presentada en mayo de 2007 por el secretario del Partido Comunista como consecuencia del cambio de cerradura del local de la Plaza de América de Oviedo, propiedad del Partido Comunista Español, y que hasta el momento venía siendo compartido su uso con el grupo político de Izquierda Unida y otras organizaciones afines. El diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias, Carlos Galcerán, ha calificado de fracaso la reforma que está promoviendo, que está llevando a cabo la Consejería de Salud y los servicios sanitarios del Principado, sobre todo en la atención primaria. A juicio del PP, una de las razones de que esta reforma no esté consiguiendo sus objetivos es que se plantea al margen de los profesionales sanitarios, al margen de los médicos. Según el PP, esta reforma ha conseguido que las sociedades científicas, el Colegio de Médicos y el Sindicato de Médicos se integren en un frente común que rechaza las pretensiones del consejero y del Servicio de Salud. Al mismo tiempo, el Partido Popular ha expuesto sus propuestas para mejorar la sanidad asturiana. La propuesta que hace el Partido Popular es una propuesta más real y además que yo creo que es la que se está demandando tanto por parte de los usuarios como por parte de los profesionales, y es crear cupos de tarde, que haya médicos que trabajen por la tarde. Habrá que contratar nuevos médicos o también habrá posibilidad de que algún médico de la mañana voluntariamente quiera hacerlo por la tarde. De tal manera que el usuario podrá elegir bien médico por la mañana o bien médico por la tarde, pero tendrá consulta todos los días de lunes a viernes a su médico y no lo que nos propone. La segunda cuestión, que son las urgencias, nosotros planteamos la creación de un equipo de atención 24 horas de urgencias, unificando PACs y dotándolos con los medios suficientes para también poder hacer una buena atención domiciliaria. Y la tercera cuestión es las unidades de gestión clínica. Nosotros entendemos que no es el momento ahora mismo idóneo ni apropiado para plantearlas. Y además desde la Consejería y desde el SESPA se ha hecho con una información muy oscura, muy poco convincente, con pocos datos. Un día más tenemos que volver a hablarles de los hórreos supuestamente trasladados o desaparecidos en Gijón. La Comisión de Medio Ambiente de la Junta General del Principado ha debatido esa presunta desaparición de hórreos en la localidad gijonesa de San Andrés de los Tacones para la instalación de la denominada Zona de Actividades Logísticas de Asturias. Su gerente ha comparecido en esa comisión para asegurar que aún no ha recibido notificación de expedientes por parte del Ayuntamiento de Gijón por el traslado, reconoce que irregular, de estos hórreos. El responsable de esta zona de actividades logísticas subrayó que ningún hórreo que pertenezca a la Zalia ha desaparecido y que están perfectamente controlados. Además explicó que en el caso de una panera les llegaron denuncias por actos vandálicos, por lo que decidieron desmontarla y trasladarla a un almacén sin el trámite necesario con Cultura, porque no se podía esperar. El gerente de la Zalia tuvo que escuchar las críticas del PP, no por este asunto de los hórreos, sino porque aseguran que hay determinadas irregularidades en el pago de los terrenos. El gerente de la Zalia se negó a contestar a estas acusaciones porque entendió que no estaban en el orden del día. Por último, el PSOE defendió su actuación, asegurando que los documentos de la Zalia han estado sometidos al escrutinio de técnicos y de los ciudadanos y rechazando las acusaciones gratuitas. Y de este asunto seguimos hablando, ya que Unidad Nacionalista Asturiana escenificaba ayer en Gijón el funeral por los hórreos destruidos durante las obras de urbanización de esta Zalia. Con el acto se pretende llamar la atención sobre la situación de abandono y destrucción del patrimonio tradicional asturiano. El funeral, según UNA, quiso servir como denuncia de la desidia y permisividad tanto del Ayuntamiento de Gijón como de la Consejería de Cultura con el patrimonio cultural asturiano y sobre todo con un elemento arquitectónico como son los hórreos y las paneras. Un ejemplo de esto, según el Partido Nacionalista, es el traslado sin permiso de varios de ellos en San Andrés de los Tacones y la decisión municipal de obligar a quienes tienen un hórreo a pagar por ellos el impuesto de bienes inmuebles, lo que puede suponer un incentivo para que muchos no duden en destruir o simplemente en abandonar o dejar caer estos elementos. En la concentración, UNA culpó al PSOE e Izquierda Unida de la situación, ya que son los que gobiernan y hacen caso omiso de las denuncias de los ciudadanos. De momento, Andecha Astur ha decidido presentar una denuncia en los juzgados por el expolio de los hórreos en Gijón.
Todavía en Gijón, la revisión catastral llevada a cabo por el Ayuntamiento gijonés está provocando numerosas quejas, ya que sobre todo la zona rural ve como sus parcelas, anteriormente declaradas núcleo rústico, ahora pasan a ser urbanos con el consiguiente incremento de impuestos, concretamente del impuesto sobre bienes inmuebles. Y es que las medidas adoptadas por el consistorio para garantizar una subida máxima del 9% en los recibos del IBI de los vecinos de la zona rural gijonesa no han aplacado la inquietud en las parroquias sobre ese proceso de revisión catastral. Los habitantes del entorno rural son los más afectados, dado que la revisión catastral ha conllevado a la reasignación de las fincas de los núcleos rurales que antes eran rústicas en urbanos. Además, son numerosos los casos en los que existen errores en las notificaciones oficiales y el temor de estos vecinos es que se puedan consolidar en el futuro. Desde la Junta de Gobierno se ha aprobado 2 medidas para minimizar el impacto durante este año: una bonificación del 50% en las fincas no edificadas y aplicar el incremento del 9% sobre la vivienda y no sobre toda la finca en el caso de parcelas edificadas. La crisis aprieta y son muchas las familias que tienen que acudir a una medida drástica para salir de un apuro económico o de un imprevisto. De esta forma, acuden a empeñar las joyas familiares. Con ellas, Cajastur va a celebrar mañana una subasta de lotes de joyas del Monte de Piedad. La subasta se compone de un total de 348 lotes formados por diferentes tipos de joyas, desde pulseras a cadenas, colgantes, pendientes de oro, brillantes y piedras preciosas, además de una serie de relojes de pulsera de gran calidad. Precisamente, y también por la crisis, son muchos los que acuden a esta subasta para intentar encontrar algún chollo. De momento, y a la espera de la subasta de mañana, desde el jueves 5 de febrero, permanecen expuestos los lotes de joyas que van a ser subastados en las dependencias del Monte de Piedad de Cajastur, para que las personas interesadas puedan visitar la exposición y adquirir el catálogo que recoge con detalle la descripción de los lotes objeto de subasta, así como su precio de salida. Y lo cierto es que en estos primeros días son muchos los que se acercan por la exposición para comprobar cada lote. En la subasta hay joyas para todos los gustos y de todos los precios, desde 50 euros de una pulsera o una sortija de oro, pasando por 1.800 de un reloj de marca o de una sortija de oro y brillantes. Lo más caro, sin duda, los relojes, sobre todo un Rolex por más de 2.000 euros y especialmente una pulsera de oro blanco y brillantes de 15 gramos de peso que llega a valer 6.500 euros. El Movimiento Asturiano por la Paz es una entidad sin ánimo de lucro que lleva varios años desarrollando programas y proyectos de prevención y sobre todo de erradicación del trabajo infantil, de la explotación infantil, podríamos decir. En el año 2008 grabaron un spot de televisión en el que denunciaban este hecho. En conmemoración del Día de la Paz ya presentaron este spot el pasado día 30 de enero, el Día Mundial de la Paz, pero esta tarde lo vamos a poder disfrutar en este informativo, porque además esta ONG están con nosotros hoy y no solo trabajan fuera de nuestras fronteras, sino que también lo hacen en los pueblos y concejos de Asturias. Así, por ejemplo, desde el año 90 trabaja con el colectivo de inmigrantes que llegan hasta la cuenca del Nalón. Hablamos de estos temas, como decíamos, y de otros muchos asuntos. Para eso tenemos con nosotros esta tarde o esta noche con nosotros a Celeste Intriago, que es gerente de este Movimiento Asturiano por la Paz. ¿Qué tal, Celeste? Muy bien. Bueno, si te parece, para los que no os conozcan, contarnos ¿qué hacéis, Movimiento Asturiano por la Paz? Bueno, como decías muy bien tú, el Movimiento Asturiano por la Paz es una entidad sin ánimo de lucro que se crea aquí en Asturias en el año 91 y que desde ese momento desarrolla, digamos, que proyectos y programas en 3 áreas o ámbitos fundamentales, ¿no? Uno de ellos es la cooperación al desarrollo. Y luego otro de ellos es los programas de sensibilización y educación. Trabajamos desde nuestros inicios mucho en colaboración con profesores y estudiantes, o sea, en el contexto educativo. Y luego otro de las áreas importantes en las que desarrollamos proyectos es en el área de voluntariado y participación social. Bueno, sobre todo lucháis contra la explotación o contra el trabajo infantil, ¿no? Bueno, es una de las cosas... Una de ellas. Quizá es lo que más nos fijamos, ¿no? O lo más llamativo, ¿o qué? Bueno, es llamativo porque es un problema, quiero decir, hay cosas que conmueven más y que llegan más al espectador, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando presentas fotografías de niños pues muy pequeños que están desarrollando tareas y labores y trabajos duros y que siempre, bueno, consideramos de adultos,
pues bueno, eso digamos que de alguna manera conmueve más, ¿no?, a la gente que lo ve. No es que sea nuestra área fundamental de trabajo. Nosotros sí trabajamos en Latinoamérica en programas concretos de intervención para prevenir y erradicar el trabajo infantil, pero evidentemente siempre que queramos desarrollar este tipo de actividades las tenemos que desarrollar de una manera integral, porque creemos que ningún padre quiere que sus hijos trabajen. El problema es la falta de recursos, es lo que les obliga a dejar a sus hijos o permitir que sus hijos trabajen, con lo cual, bueno, el triángulo el círculo de la pobreza se va perpetuando constantemente. Y claro, problemas de este tipo, como la pobreza, como el trabajo infantil y demás, no necesitan de la intervención de todos, de los de allí y de los de aquí, para poder erradicarlos, ¿no? Entonces, aparte de hacer intervención directa allí, nos parece fundamental sensibilizar a la población aquí, ¿no? Y que de alguna manera pongan su granito de arena o se comprometan en la lucha contra esta lacra. ¿El trabajo infantil se da solo en países del tercer mundo? No. Fundamentalmente se da en países del tercer mundo, ¿no? Pero también encontramos algo de trabajo infantil en Europa. En España se hizo un estudio hace poco y hay un porcentaje muy pequeño, pero sí se encuentra algo de trabajo infantil. Evidentemente no llegamos a las cifras que se barajan en el tercer mundo, pero vamos, estamos hablando hoy en día de 218 millones de niños trabajando, que es una cifra muy importante. Y estamos hablando de que de esos 218 millones de niños trabajadores, 127 lo hacen en lo que se denominan las peores formas de trabajo infantil, que están vinculadas a la prostitución, a la explotación de niños, a los niños esclavos, a todo lo que está relacionado con actividades ilícitas, como es la producción y tráfico de estupefacientes. Y bueno, en resumen, las peores formas de trabajo infantil son aquellos trabajos que de alguna manera inciden en el sano y pleno desarrollo del niño, tanto físico como psicológico como moral, ¿no? ¿No es un poco hipócrita que critiquemos el trabajo, la explotación infantil, pero luego compramos productos de grandes empresas que fabrican en países del tercer mundo y que no sabemos, pero probablemente en algunos casos hasta participan niños en esa fabricación, ¿o no? Posiblemente lo más seguro, porque claro, el trabajo es que los niños trabajan en cualquier ámbito laboral que te puedas imaginar, que decir, desde las minas. Nosotros tenemos una exposición que está hecha en Centroamérica, donde aparecen 10 formas de trabajo infantil, ¿no? Entonces ahí te encuentras desde los niños que trabajan y viven en los basureros, o sea, porque su mundo se reduce, ya no es solo que recojan allí basura que luego venden o no sé qué, es que su vida se reduce al basurero, o sea, no salieron de allí, ¿no? Pero te encuentras a niños que trabajan con rollos pirotécnicos y demás, niños en minas, trabajadores domésticos, niñas que trabajan como criaditas, como les llaman allí, haciendo ladrillos, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos, alfombra, ropa, no sé qué. Por lo tanto, sí, inconscientemente muchas veces, o porque no lo queremos ver, estamos consumiendo productos que están elaborados por niños. Probablemente si no fuera así, a lo mejor había productos más caros y no los compraría. Quiero decir, tristemente dentro del mercado abarata el producto, ¿no? Yo creo que tampoco el problema está ahí, es decir, quiero decir, posiblemente abaraten el coste, pero el problema va más allá, quiero decir que hay que invertir en desarrollo. Invertir en desarrollo para nosotros, para Movimiento por la Paz, significa invertir en educación, es decir, un padre manda a un hijo a trabajar porque no tiene recursos para sobrevivir. Y por eso su hijo tenemos que invertir en desarrollo, es decir, ayuda a ese padre a que su hijo esté trabajando. Nosotros cuando te decía que hacemos programas integrales para erradicar el trabajo infantil, es que nosotros trabajamos con las familias y lo que intentamos mejorar de mano es el nivel de ingresos de las familias, para que puedan sacar a sus hijos del trabajo y luego les ayudamos también para garantizar la permanencia de los críos en la escuela, pero aparte de eso tiene que haber políticas públicas que garanticen ese derecho fundamental de las personas, que es el derecho a la educación. Y lamentablemente, en estos países, cuando se invierte en desarrollo y sobre todo cuando hablamos de la colaboración bilateral, país a país y demás, o multilateral, yo no sé muy bien en qué se invierte.
¿En qué se invierte? Entonces hay que invertir de verdad en desarrollo, y invertir en desarrollo es invertir en las personas, y no hay más. Bueno, el pasado día 30 vosotros presentabais un spot en el Auditorio Príncipe Felipe, un spot que, si me permiten mis compañeros, vamos a ver de forma inmediata, y si quieres después lo comentamos. Es un anuncio, un spot que habéis hecho en contra de la explotación infantil. No sé si lo podemos ver ya. ¿Es este mundo posible? ¿Y por qué otros sí? Bueno, trata de decirnos que no lo veríamos lógico eso aquí, en un país europeo como España, pero sí, lo vemos casi normal en otros países. Natural, ¿no? En otros sitios. Sí, esa era la idea, ¿no? Cambiar esa mentalidad va a ser más complicado. Es decir, ¿por qué no nos escandaliza, ¿no? Ver a nuestro sobrino, a nuestro amigo, a nuestro alumno, a nuestra tal, haciendo las cosas, pero sin embargo lo vemos habitual. O sea, nos bajamos de cualquier aeropuerto, en cualquier país, por ahí, y ya te encuentras a niños que te quieren limpiar los zapatos, no sé qué, y eso no nos parece nada extraño ni antinatural, ni nos escandaliza, pero está pasando, ¿no? Por último, Celeste, porque estamos centrándonos solo en este asunto del trabajo infantil, pero vosotros trabajáis también en otros apartados, en otros aspectos, ¿no? En Asturias, cuéntanos, ¿en qué otras actividades? Bueno, en Asturias, como te decía antes, trabajamos mucho dentro del ámbito educativo, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito tenemos programas de sensibilización, aparte, pues contra el racismo y la xenofobia, que, vamos, desde el 91 llevamos haciendo programas de este tipo. Por desgracia, siguen siendo muy necesarios. Tenemos un programa que llevamos desde el 2001 realizando, en colaboración muy estrecha con los centros educativos, con los centros de formación del profesorado, con el tema de resolución de conflictos y mediación educativa, que es un tema, bueno, apasionante, que si quieres ya vengo otro día y te lo cuento con más tranquilidad. Y luego trabajamos mucho también en el ámbito de voluntariado. Ahí gestionamos un par de centros de voluntariado y participación social que están ubicados en dos áreas sociosanitarias del Principado de Asturias, en concreto en el área 3 y en el área 8. Y bueno, ahí trabajamos con la población en general, un poco promocionando tanto el voluntariado como la participación social, ¿no? Y generalmente, pues bueno, de forma muy coordinada con los ayuntamientos de la zona, con los servicios sociales y con todo aquel que quiera colaborar, se preste a colaborar. Queremos agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, Celeste Intriago, que es la gerente, hemos dicho, del Movimiento por la Paz. Y ya digo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y ser la protagonista de nuestra entrevista. Pues muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos de exposición. Ahora el Centro de Arte y Creación Industrial de La Laboral acoge la exposición Crisálidas, obra del artista asturiano Fernando Gutiérrez y ganadora de la segunda edición del premio Lab Joven Experimenta, convocado por la Consejería de Cultura y Turismo a través del Instituto Asturiano de la Juventud. Crisálidas utiliza imágenes procedentes de los medios de comunicación que el artista dibuja de forma rápida y despreocupada sobre acetato para posteriormente superponerlas a otras creadas de la misma forma. Así surgen accidentalmente híbridos y extrañas combinaciones aleatorias entre los dibujos. Crisálidas es un trabajo que renueva la técnica tradicional del dibujo desde dentro, pero al mismo tiempo logra redefinirla y situarla en el presente a través de nuevas técnicas y soportes. La exposición permanece abierta en Gijón hasta el 6 de abril. Abrimos ya la información deportiva. Les hablamos de un Real Sporting que hoy afronta jornada de descanso, quiere recargar pilas con vistas a esa visita del Real Madrid el próximo domingo. El técnico Manuel Preciado recupera efectivos para el choque ante los blancos y ve factible, dice, conseguir una victoria ante el conjunto madrileño, aunque es consciente también de su potencial.
El calendario no da tregua al Sporting y si el domingo pasado tenía que medirse al todopoderoso Barcelona, esta semana el turno es para un no menos temible Real Madrid. Los blancos han encadenado 7 victorias consecutivas desde la llegada de Juan de Ramos, pero aún así asustan menos que el Barça. Parece más factible poder conseguir arañar algún punto ante los blancos y máxime cuando el choque se disputa en el Molinón. El Madrid lleva una racha fantástica también, me parece que el Barça con el de ayer son 10 victorias, no sé quién he oído, y el Madrid debe llevar 7, que tampoco está nada mal. Pero es cierto que hay diferencias palpables, ¿no?, en cuanto al modo de... Evidentemente los dos están ganando ahora, pero no es menos cierto que le saca 12 puntos. Que son muchos puntos y que no tiene pinta de que se vaya a cortar eso, ¿no? Yo espero que el domingo se amplíe incluso, porque sería un buen dato, sería que hemos ganado, ¿no? Preciado cree que el Madrid ha ganado en orden en las últimas fechas y es un equipo más organizado, aunque tiene alguna carencia en la parte ofensiva. El técnico cántabro destaca también el gran momento de forma de Robben e Higuaín. El juego del Madrid, digamos, es un juego más al uso de lo que estamos viendo pues en los Sevilla, Valencia, y más desde la llegada de Juan de, ¿no?, equipos, concretamente este ahora muy organizado, que era, yo bajo mi punto de vista, lo que le faltaba, con mucho poderío defensivo. El Madrid físicamente también atrás es muy fuerte, pero con bastantes problemas de construcción y de llegada, ¿no? Sus números lo dicen, últimamente gana muy justito, con un gol o con tal, pero también es cierto que arriba ahora tiene 2 jugadores que están en un momento de forma soberbio, ¿no?, que son Higuaín y Robben. Preciado recuperará a Diego Camacho y Canella para medirse a los blancos, una vez que ambos han cumplido su partido de sanción. Seguimos en el apartado futbolístico, centrándonos ahora en la segunda división B. El Marino de Luanco ha tenido que aplazar su último partido de liga ante el Sestao por el mal estado del terreno de juego del Miramar. El problema del campo luanquín empieza a preocupar al club, que ya se plantea buscar otro lugar alternativo para la disputa de sus encuentros si esta situación persiste. El pasado sábado el estado del terreno de juego de Miramar no estaba en condiciones para acoger el encuentro entre el Marino y el Sestao River, y en el seno del club, sabedores de que no se podrán aplazar más partidos, empiezan a pensar en otro escenario para sus compromisos, máxime teniendo en cuenta que el campo tardará mucho tiempo en recuperarse. La posibilidad de llevar algún encuentro al Municipal de Balbín, donde el equipo entrena habitualmente, está poco menos que descartada, ya que no reúne las condiciones normales, ni siquiera para entrenar por la dureza del terreno. Para colmo, el Marino habrá de afrontar como local antes de abril 4 encuentros, que bien pueden ser 5, pues aún se desconoce la fecha de la aplazada ante el Sestao. Por el momento, la plantilla marinista prepara el compromiso del próximo domingo en Zubieta frente a la Real Sociedad B. Quirós podría recuperar a Pablo Lago y Nacho García, pero no así a Serrano, que tendrá que cumplir el partido de sanción que tenía pendiente. Terminamos deportes con Fórmula 1. Varias de las principales escuderías de la parrilla entrenan desde hoy en el circuito de Jerez con vistas al inicio de la temporada del campeonato. Fernando Alonso y Lewis Hamilton no entrarán en acción hasta el jueves. Será un buen momento para ver el estado de forma de 2 de los principales favoritos al título de este año. La Fórmula 1 vuelve a la pista. 5 escuderías probarán sus evoluciones sobre el circuito de Jerez. Kovalainen, Piquet, Vettel, Buemi y Hülkenberg serán los primeros en subirse al monoplaza. Red Bull ya dio 14 vueltas en su jornada de presentación, en las que unos problemas en la caja de cambios le hicieron volver a boxes antes de tiempo. El plato fuerte se lo reservan para el jueves, donde Alonso y Hamilton coincidirán sobre la pista. Cada vez queda menos para el comienzo del Mundial y aún hay muchas cosas por hacer y por probar. El bicampeón asturiano y el vigente campeón del mundo, grandes rivales desde que coincidieran en McLaren en 2007, tendrán su primer duelo 2009 en los 2 últimos días de pruebas en el trazado gaditano, donde seguirán poniendo a punto sus nuevos bólidos. La parrilla de Fórmula 1 de esta temporada se mantiene invariable en sus principales puestos, con Ferrari, McLaren, Renault, BMW y Toyota, los 5 grandes con continuidad total en sus pilotos titulares. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles, día 11 de febrero en Asturias, cielos muy nubosos con chubascos débiles ocasionales y la cota de nieve que va subiendo de los 800 a los 1400 metros. Tendremos viento de componente oeste que puede alcanzar en el caso del litoral hasta los 90 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, ya lo ven, las máximas en torno a 13 o 15 grados, las mínimas en torno a los 5 o 6 grados.
Hemos abierto, como saben, este informativo con ese grave suceso producido hoy en Oviedo, la muerte de una mujer a manos de su propio sobrino de tan solo 17 años, un joven, un adolescente que además ha dejado gravemente herida a la abuela en un suceso ocurrido en pleno centro de Oviedo, muy cerca del Auditorio Príncipe Felipe. Así es como terminamos. Recuerden que esta y otras noticias las pueden ustedes seguir en cualquier momento del día en nuestra página digital. Gracias y hasta mañana. Saludos, muy buenas tardes. Oviedo vivía esta mañana un crimen que ha conmocionado a la ciudad. En pleno centro de la capital, cerca de la calle Muñoz de Grain, un joven menor de edad que permanece detenido ha matado a su tía y ha dejado herida de gravedad a su abuela con el mismo cuchillo. Después, él mismo ha llamado a la policía, que le encontró en la escalera ensangrentado y con el arma en la mano. Todo esto en un martes en el que desaparece el peaje del Huerna, o mejor dicho, el peaje no, las cabinas del peaje en su vertiente asturiana, porque en contra de las promesas de Zapatero, los conductores que utilicen esta autopista de peaje tendrán que seguir pagando lo mismo, pero eso sí, en una sola vez. Vamos a comenzar enseguida este informativo con los titulares de este martes. Un joven de 17 años ha acabado esta mañana con la vida de una tía y ha dejado grave a su abuela a cuchilladas. Tras la agresión, el joven ha llamado a la policía y ha confesado los hechos. De momento, se desconocen las causas que han llevado a este joven a cometer estos hechos. La cárcel de Villabona inaugura un nuevo centro de formación para los internos para colaborar en la reinserción. Pudieron desencadenar la agresión que hasta el momento se desconocen, según informó la policía en una nota de prensa. El suceso conmocionó a los vecinos del número 5 de la calle Aramburu, quienes no conocían al joven. Una vecina del cuarto piso aseguró que aproximadamente a las 12:30 alguien llamó a su vivienda y cuando abrió la puerta se encontró a un chico totalmente ensangrentado que repetía insistentemente que había llamado a la policía. Y mientras, la cárcel de Villabona, que según denuncian los sindicatos y reconoce la propia administración, es una de las más saturadas de España, inauguró esta mañana un nuevo centro de formación para los internos, una iniciativa que pretende colaborar en la reinserción laboral de los mismos. El delegado del Gobierno, Antonio Trevín, que participó en el acto de inauguración, hizo hincapié en la capacidad transformadora que tiene la educación para dotar de posibilidades de futuro a los reclusos una vez que cumplan su condena y abandonen la prisión asturiana. UGT, a través de su fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales y mediante un convenio suscrito con el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario, ha puesto a disposición de la cárcel de Villabona unas aulas taller de unos 600 metros cuadrados en las que se han invertido aproximadamente unos 230.000 euros. Al acto de inauguración de este nuevo equipamiento asistieron distintas autoridades, entre las que se encontraba el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, que hizo hincapié en la capacidad transformadora que tiene la educación para conseguir el objetivo de la reinserción. Preparar para que la gente tenga alternativas al delito. La laboral de los mismos. Esta prisión está saturada y más de 2.000 asturianos se encuentran a la espera de cumplir penas de trabajo no privativas de libertad por delitos contra la seguridad del tráfico. Desde la madrugada del martes, el peaje de Campomanes ha levantado para siempre sus barreras. Definitivamente se ha dado luz verde a la supresión de este peaje, pasándose a cobrar los 10 euros íntegros en el control de la Magdalena, en León. Varios partidos políticos, entre ellos Bloque por Asturias, aprovechan para recordar a Zapatero la promesa de eliminar este peaje. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias aprecia indicios de delito por un presunto delito de coacciones y otro de falsedad documental en la actuación del coordinador general de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, el diputado Francisco García Valledor y la consejera Noemí Martín en el conflicto de la sede del PCA. Izquierda Unida ha dicho que recurrirá el auto. El Sporting tuvo hoy jornada de descanso con la mente puesta en su próximo compromiso liguero ante el Real Madrid. El calendario no da tregua a los rojiblancos, que se miden de manera consecutiva a los dos grandes del fútbol español.
Como decíamos, Oviedo está conmocionada, el barrio de Muñoz de Grain mucho más, por el brutal crimen vivido hoy en pleno centro de la ciudad. Un joven de 17 años ha acabado esta mañana con la vida de su tía y ha dejado grave a su abuela a base... Cuando salga de aquí. Es decir, que tenga una posibilidad de integrarse desde el punto de vista laboral, porque esa integración es la que nos permite efectivamente que la reincidencia sea cada vez menor y sobre todo le da una alternativa de vida diferente a mucha de la gente que aquí estuvo. El objetivo aquí no es el fundamental que la gente esté interna, sino que la gente se reinserte. Y este es un principio constitucional y un mandato constitucional que nunca podemos olvidar. Por su parte, el director general de Gestión de Recursos de Instituciones Penitenciarias, Antonio Puig, señaló que esta experiencia tendrá en principio una duración de 5 años y que la intención es trasladarla a otros centros penitenciarios del país. Es una experiencia que vamos a observar con especial interés, puesto que vamos a ver si es posible trasplantarla o trasvasarla a otros centros penitenciarios repartidos en el conjunto de la geografía nacional. La institución penitenciaria, como he dicho anteriormente, no es un mundo aparte, sino que es una pieza más de la sociedad, una pieza necesaria, pero una pieza de futuro. Aquí no trabajamos con personas que se han quedado sin futuro, sino que trabajamos por el futuro de las personas. Y Asturias, al igual que otras comunidades, se encuentra con el problema de dar cumplimiento a las penas de trabajos a favor de la comunidad que les han sido impuestas a quienes han de cuchilladas. Tras la agresión, el joven llamó a la policía y confesó los hechos. De momento, se desconocen las causas que han llevado a este menor de edad de 17 años a cometer estos delitos. Un joven de 17 años ha sido detenido tras apuñalar a su tía y a su abuela en Oviedo. El suceso ocurrirá en el 6º piso del número 5 de la calle Félix Aramburu. Como consecuencia de la agresión, la tía del joven fallecía. La policía recibió una llamada a las 12 del mediodía de un joven que confesaba haber matado a sus abuelos. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de la policía y una vez en el inmueble encontraron en el rellano de uno de los pisos a una mujer tendida en el suelo con varias heridas de arma blanca. Los agentes, tras solicitar asistencia médica, continuaron subiendo por las escaleras hasta el piso indicado y allí encontraron en otro rellano a un joven ensangrentado y con un cuchillo en la mano, que manifestó haber sido quien había realizado la llamada. Tras entrar en el piso se encontraron en un sillón a otra mujer que resultó ser la abuela del joven de 84 años, con varias heridas. La mujer fue trasladada al Hospital Central de Asturias con lesiones en los brazos y en las manos, aunque su vida no corre peligro. La otra mujer era la tía del menor, de 49 años de edad, que no pudo ser reanimada por los servicios médicos. El joven, que no vivía en dicho domicilio y precisó asistencia médica en la comisaría, fue detenido como presunto autor de 2 delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa. La policía investiga todavía las causas que